interesante. Es uno de los temas centrales del psicoanálisis, el deseo. Am, Freud, ya en su trabajo, Proyecto de una psicología para neurólogos, que recuerden es de 1895, él lo escribió, pues, pero él nunca quiso que eso se publicara. Yo se los comenté un poquito, se los seguiré comentando, pues, porque son datos bibliográficos e históricos muy importantes. Hay que recordar que Freud era médico neurólogo. Su formación era científica, la ciencia empírica. Y en ese proyecto de psicología para neurólogos, él tiene una visión, trata de exponer todo lo que hasta entonces había observado, porque ya había tratado las histéricas, ya había probado y desechado la hipnosis. Él intenta describir el aparato psíquico, como él lo llamaba, en términos bastante biologicistas. Y lo avanzó bastante, es enredadísimo. Yo a veces he leído algo, pero yo no tengo interés en eso. Hay algunos que dicen que no, es que hay que leer hasta la carta que le envió a la esposa cuando estaba en el baño, cosa que para mí me parece un poco estúpida, pues, un poco fanática. Si convirtiéramos a Freud y a Lacan en unos profetas, pues que hay que leerle los escritos, la Biblia y el Talmud y cosas así. Bueno, lo cierto es que, sin embargo, ya él allí en ese proyecto, que es de los trabajos pre-psicoanalíticos, o sea, todavía no se considera realmente psicoanálisis. Hola Catalina, bienvenida Mar Granados, que está de nuevo acá. Hola. Y Eugenia, que está de incógnito. Bueno, ya él hablaba allí del deseo y decía por lo menos algo interesante. Decía que el deseo siempre busca un objeto perdido. Pero perdido porque ese paraíso, entre comillas, perdido, nunca existió. Es muy interesante la frase, porque uno busca algo perdido, se supone que es algo que se perdió y que lo puede conseguir. Pero no, ese objeto del que se trata está perdido, irremediablemente perdido, porque nunca realmente existió. Es uno de los misterios, pues, que seguiremos tratando y discutiendo. Pero hay que grabarse eso. Ese objeto que se busca siempre inconscientemente, pues realmente nunca existió. Ahora, fíjense, entonces repito que eso es un trabajo pre-psicoanalítico. El psicoanálisis, el nacimiento del psicoanálisis lo marcamos con la interpretación de los sueños, que está datado en 2000, aunque en realidad Freud lo terminó en el 1899, 2000, perdón, en el 1900, lo estaba adelantando nada más que un siglo. En el 1900, en realidad él lo terminó en 1899, pero quería que comenzara como con el nuevo siglo. ¿Okay? Esa es una marca fundamental en el nacimiento del psicoanálisis. Hay otra que es anterior y que en cierta forma es más fundamental, que es cuando Freud abandona la teoría del trauma. No quiere decir que deja de creer en los traumas, no tiene que ver con eso, sino que él había desarrollado en sus primeros trabajos con la histérica la teoría de que estos trastornos que aquejaban a estas mujeres eran debidos a traumas reales sufridos en la niñez o la adolescencia. Pero con el tiempo, él se fue dando cuenta de que muchos de estos supuestos traumas era imposible que hubieran ocurrido. Traumas de abuso paterno, de un tío. No es que algunas veces no ocurriera, sino que algunas veces era imposible
que hubieran ocurrido por diversos datos biográficos o de la lógica de lo que comentaba. Pero sin embargo, él se dio cuenta que no eran verdaderos, pero que eran verdaderos. Es decir, esos traumas nunca ocurrieron tal como lo contaban estas mujeres, pero sin embargo sí formaban parte de su realidad psíquica. Eso es lo fundamental. Entonces, cuando Freud abandona la teoría del trauma, es otro hito que se puede decir para el nacimiento del psicoanálisis. Él abandona la teoría del trauma y entonces ahí es que nace el psicoanálisis cuando él se da cuenta que en realidad hay otra cosa que importa más que la realidad histórica, que es la realidad psíquica. ¿Okay? Bueno, en el sentido de que entonces el deseo siempre busca un objeto perdido, un objeto perdido de un paraíso perdido que nunca existió. Para Freud, el deseo tiende a la regresión, a regresar hacia atrás buscando en su nostalgia ese objeto que nunca existió. Eso es inconsciente. Ya hemos hablado de que en realidad eso viene del desgarro que produce el lenguaje en el humano. Bueno, aquí me es extraño hablándole un poco de cajitas con nombres. La única que veo que tiene la cortesía conmigo de estar es Berenice y ahora Laura, pero ver puras cajitas con nombre y la foto de José Carlos y Gabriel, pues un poco extraño. Pues. Bueno, este, el término deseo, fíjate que lo llamo de término y no concepto. Gracias, Lucía. Este es Lucía. Este es, sí, cierto, sí, 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 sí. Sí, desde Dresden. Correcto, bien. Pero gracias a los que ponen la foto que no me hacen sentir tan extraño aquí hablando como un loco solo, ¿no? Un momentito. Porque podría llamarlo concepto, no es que sea un gran problema con eso, pues. Pero es que el concepto, en un sentido estricto, es un elemento lógico. Es un elemento lingüístico, pero es sobre todo un elemento lógico. Un concepto contiene una descripción, debería contener una descripción exacta de algo a lo que se refiere. Mientras que un término es algo más movible. Como nosotros nos movemos en el campo de los significantes, donde las palabras o grupos de palabras tienen múltiples significados, en realidad tenemos que tener cuidado con los conceptos. Es algo que en el psicoanálisis nos dificulta porque en general tenemos una formación académica que nos hace creer que tenemos que andar con conceptos. De hecho, el enfoque científico trabaja con conceptos, conceptos rígidos, la filosofía también. Pero obviamente que los conceptos se pueden cambiar, pero pues en general siempre se parte de un concepto preciso. Entonces, en psicoanálisis no es que descartemos los conceptos, por supuesto que no, pero hay que tener cuidado de no aferrarse a conceptos rígidos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la realidad con la que tratamos no es rígida. El inconsciente, el deseo, la pulsión son cuestiones inasibles. Entonces hay que estar preparado para ponerle significantes, términos, noción, conceptos sin ser demasiado rígido. Entonces el término deseo es uno de los más centrales en toda la obra de Lacan. También lo fue para Freud, pero para Lacan mucho más. El término lacaniano en francés decía, un momentito por favor, es que estoy pendiente de algunos que no les cuesta entrar, entonces.
Entonces, el término decir, en francés deseo, traduce el alemán Wunsch, que me corrija Lucía, Lucía Chuyo, algo así. Cucho, Cucho. Cucho, perdona. Cucho, me corregirá la pronunciación de Wunsch. Pero el Wunsch alemán tiene, como toda palabra, tiene múltiples significados. Más a menudo se traduce como anhelo, anhelo. ¿Okay? Pero bueno, era la que utilizaba Freud. Entonces, el término utilizado por Lacan, decir, deseo, tiene una mayor amplitud y Lacan lo estudió, pero muchísimo, muchísimo más. El deseo es para Lacan, quizás como para Spinoza, el filósofo Spinoza, ahorita no, de repente me confundo, quizás Gabriel recuerde si Spinoza era danés. Bueno, en fin, era de uno de esos países del norte. Para Spinoza también el deseo es el centro de la existencia humana y pues es para nosotros la preocupación central del psicoanálisis. Ahora, es esencial en el concepto lacaniano el deseo como fuerza continua y fundamentalmente inconsciente. Dice que es continua, quiere decir que eso siempre está presente. Puede ser que se apague por un momento, que haya un aplanamiento del deseo, pero siempre el deseo está allí, una fuerza continua. Recuerda un poco, continua, constante, constante se puede decir, no constante en el sentido de que no cambie de valor, sino que siempre está. Es un poco como las pulsiones que tienen esa componente de una fuerza que es constante, en el sentido de que siempre está presente. Y bueno, ya hemos dicho varias veces, seguiremos diciendo que es inconsciente. Ahora, en relación con esto, el objetivo de la cura analítica, es decir, de un análisis, es llevar al sujeto a que reconozca su deseo inconsciente. A reconocer su deseo inconsciente, articularlo, traerlo a la existencia, lo que implica que no está dado de antemano. Al nombrarlo, el sujeto en cierto sentido lo crea. Sí, perdonen que me interrumpa un poquito, pero es que me estoy dando cuenta de que varios les pasó que se confundieron, a pesar de que lo coloqué tan resaltado en el correo, varios se confundieron. Bueno, ni modo, ya, ahorita no lo puedo corregir. Ok, volvemos. Hay que, el trabajo del análisis, de la cura analítica, entonces, es llevar al sujeto a que reconozca su deseo inconsciente. Eso es fundamental, es decir, todos tenemos deseo, siempre decimos un deseo inconsciente, aunque este se puede manifestar de múltiples maneras o de múltiples deseos. Y detrás de las cosas que deseamos en la superficie, un carro, vacaciones, qué sé yo, detrás también está el deseo, una persona. Detrás está el deseo inconsciente. Traerlo a la existencia. ¿Por qué traerlo a la existencia? Porque pareciera como que no existiera. Porque es que algo que está inconsciente, en cierta forma, tiene allí una existencia latente, potencial, digamos así. Traerlo a la existencia, entonces, es ponerlo en juego, darse cuenta de él. Ahora, lo que implica entonces que el deseo no está dado de antemano.
al nombrarlo, al poder decir algo de él, no se puede decir todo del deseo, pero al decir algo del deseo, el sujeto en cierto sentido crea el deseo. Recuerden que estamos hablando del deseo inconsciente, no del deseo de tener un carro, del deseo de casarse, de tener hijos, del deseo de una persona, de desear a alguien. Detrás de todos esos deseos está el deseo inconsciente, pero estamos hablando expresamente de ese deseo inconsciente. Relato dos viñetas muy cortitas y que parecieran triviales, pero que no lo son. En días pasados estuve en un seminario de textos y casos clínicos y el caso que se presentó pues era de una persona que sufría una angustia espantosa vinculada también con una inhibición múltiple, una inhibición a salir de la casa, una inhibición a las relaciones sexuales, una inhibición a reunirse con otras personas, eran múltiples inhibiciones vinculadas a la angustia. Y después de unos años de tratamiento, un día el analista le pregunta con relación a que ella empieza a hablar de que cuando le plantean las amigas o los amigos, pues salir, se le vuelve pues, un problema muy grande, pues, que si tengo que salir, que entonces que si salgo, que tengo que cumplir, pero entonces tengo que salir, no quiero salir. Bueno, y entonces le hace una pregunta, pero le pregunta algo muy sencillo. Pues tú, uh, tú o usted, no sé cómo le trataría, ¿qué piensa? ¿Le gustaría salir? Y para la paciente fue sumamente sorprendente aquella pregunta, lo que a nosotros nos sorprende, porque para nosotros la mayoría pues es trivial, bueno, saber si algo me gusta o no me gusta, pero para aquella persona que siempre se planteaba las cosas en términos de lo que tengo que hacer, aquello era novedoso, pues es algo que le tocó el deseo inconsciente, algo que había estado completamente tapado en ella. Le pongo pues otra viñeta así cortita de una paciente con unos 3 años de análisis y, bueno, con ciertas dificultades vitales que no es necesario comentar, no vienen al caso, pero bueno, múltiples dificultades pues para la relación de pareja. Gracias, Gabriel Espinosa nació en Ámsterdam. Relación de pareja, en el trabajo, con la familia, etcétera, muchas cosas. Y en una sesión reciente, la paciente comenta por primera vez en el análisis que ciertas cosas que le gusta leer, le gusta cuidar las plantas, le gustan los paseos, le gustan las mascotas, pero por primera vez en 3 años habla de algo que le gusta, no de lo que tiene que hacer, de cómo puede hacerlo, de que eso es muy difícil, que si estudiar, que si trabajar, que si la pareja, que no sé qué. Entonces, son ejemplos que ilustran cómo algo tan fundamental como el deseo inconsciente puede estar tapado, aplastado por el tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Yo les voy a pedir un minutito, voy a ver si logro enviar un mensaje muy rápido, ¿ok? Porque veo que pues hay esa confusión. Un momentito, por favor. No se me vaya.
Ok, bueno, vemos 4 por 3, 12, 13, sí, varios se equivocaron con eso. Ok, entonces, ahora sí. Bueno, esos son dos ejemplos que parecían triviales, pero hay que ver lo que significa para alguien que nunca, siempre ha tenido demasiado escondido, reprimido su deseo, de repente salga algo de eso. Siempre haya vivido es con el tengo que, con el lo que hay que hacer, lo que del cumplimiento. Bien. Ok, entonces, sin embargo, o sea, decía que el objetivo de la cura analítica entonces es traer a la existencia el deseo, tratar de ponerlo en la superficie, que el sujeto, el paciente, que el analizante, pueda ponerlo en juego en su vida. Que la vida no sea solamente obligación o hacer lo que el otro le dice o imitar, sino algo del deseo propio. Y que eso pase algo al lenguaje. Sin embargo, hay límites para esta articulación en palabras, ya que existe una incompatibilidad fundamental entre el deseo y la palabra. Esto es fundamental. Hay una incompatibilidad fundamental entre el deseo inconsciente y la palabra. ¿Por qué? Porque el deseo inconsciente es del orden de lo real, en el sentido de los que les he hablado de lo real lacaniano. Parte del propio deseo es algo inaprensible con la palabra. Entonces, por mucho que se ponga en palabras, siempre queda un resto. Afortunadamente, ese resto sigue produciendo deseo. Para Lacan, el deseo también es un producto social que se constituye no como un asunto privado, sino en la dialéctica con los demás, con nosotros. Eso ya lo vamos a ver más adelante, más en extensión, cómo el otro entra en la constitución del deseo inconsciente. Entonces, el deseo por definición está reprimido. Y el levantamiento de esa represión, fruto de la movilización que produce el análisis, estos dos ejemplos tan cortitos que les di, son ejemplos de esa movilización. Lleva, fíjense que hay otras cosas que tiene el humano, de las que le he hablado en alguna medida. Pues el fantasma, por ejemplo, esa colocación social, que es una respuesta al objeto causa de deseo, pero no es deseo. Entonces, a menudo eso guía nuestras acciones. Y eso no es deseo. O las pulsiones, o el goce, del cual les he hablado también, o el síntoma. Fíjense todas las cosas que conspiran contra el deseo. Entonces, el deseo está reprimido y el levantamiento de esa represión, fruto de la movilización que produce el análisis, lleva a su reconocimiento. Así como el reconocimiento, aquí está otra cosa importante, reconocimiento de la imposibilidad de realización. Es paradójico, porque entonces el análisis busca que el deseo salga a flote, que se ponga en juego en la vida del sujeto, pero resulta que este descubre que es imposible satisfacerlo. Satisfacerlo a plenitud. Es imposible. Entonces, el deseo es, por otra parte, es metonímico. Se desplaza siempre. He olvidado que voy a enviarle, pero no lo he hecho todavía, algunos ejemplos de metonimia y de metáfora. Yo les di algunos sueltos. En algún momento se los voy a enviar, pero no olvidarlo. Déjenme a ver si lo anoto por aquí. Pero ahorita les voy a dar unos un poquito más sistemáticos, ¿no? No los que me vienen a la mente, sino unos que anoté. Por ejemplo, de metáfora, que es más fácil, porque la metáfora es simplemente la sustitución de una palabra por otra. La metáfora es también muy importante en el psicoanálisis porque se habla de que el síntoma
Desde el psicoanálisis lacaniano se habla de que el síntoma tiene una componente metafórica. Y una componente real en términos lacanianos. Metafórica es, si recordarán el ejemplo del paciente que tiene la fantasía horrorosa de que está apuñaleando a otros en la cara. Eso era una metáfora de él traicionar a los otros como los otros lo traicionaban a él, que según su pensamiento. Es una metáfora. Es decir, se cambia. No es una metáfora entre una palabra y otra, pero es una metáfora porque traicionar a alguien en su cara es como apuñalearlo en la cara. Es una metáfora. Un ejemplo de lo metafórico del síntoma. Entonces, por ejemplo, tus ojos son como un océano. Son profundos, podríamos decir. O tu mirada brilla como el sol. Entonces, tiene pues una mirada especial, profunda, o brillante como el sol. Estamos en la flor de la vida, es decir, en la juventud. Bueno, están ustedes, yo tengo otro tipo de juventud. No me robes más tiempo. No se roba el tiempo, pues. Se mantiene ocupado sin que uno quiera, qué sé yo, pero en realidad pues es una metáfora. Tienes que ponerte las pilas. No sé si aquí en España se dice así, en algunos países de Latinoamérica pues decimos así. Tienes que ponerte las pilas. Alguien que está así un poco adormecido, que está un poco atontado, tienes que ponerte las pilas, ¿vale? Bueno, tus labios son de fresa, pues. Los labios rojos, humedecidos, tus labios son de fresa. Mientras que, fíjense, la metonimia, que es fundamental también en psicoanálisis, así como la metáfora tiene ese papel tan fundamental en la parte metafórica del síntoma, la metonimia la tiene en el deseo y en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que es la metonimia? Es un deslizarse, deslizarse. Por ejemplo, en su vida tuvo muchas cruces. Por ejemplo, uno habla, seguro que eso sí, en todos los países hay este dicho, en todos los países cristianos por lo menos, llevar su cruz a cuesta, llevar una cruz a cuesta. Yo llevo mi cruz a cuesta. Decir que alguien en su vida tuvo muchas cruces es que tuvo muchos problemas. Entonces, es un deslizamiento realmente, en donde se cambia la, la causa, que son los problemas, se cambia por el efecto, que es el martirio que se soporta. Otro, nos tomamos 3 botellas. Bueno, yo no me tomo ni una, pues. No se los aconsejo tampoco, pero bueno, uno dice, bueno, no, nos tomamos 3 botellas entre 4, pues, o entre los que sea, pues. Pero no nos tomamos la botella, nos tomamos el líquido que estaba en la botella. Pero entonces, es decir, se cambia algo que está contigo, vecino a otro. Es decir, se cambia el vino o la bebida alcohólica o lo que sea, pues. Se cambia por lo que la contiene, que es la botella. Se podría decir el vaso también. O leí a Shakespeare. Bueno, ¿cómo hace uno para leer a una persona? Quiere decir que leyó una obra de Shakespeare. O tengo un Picasso. No tiene un Picasso, no a un Rafael Picasso, ni a un Luis Picasso, ni a un Pablito Picasso. No tiene un cuadro de Picasso. Muy difícil aquí. Bueno, por lo menos una copia. Bueno, entonces siempre es la metonimia, hay un deslizamiento, deslizamiento. Hago énfasis en eso porque precisamente el deseo es metonímico, se desliza. El deseo inconsciente se puede depositar en algo,
Lo más claro es en una persona, pero se desliza, lo cual trae problemas en las relaciones, porque ya vamos a ver también que uno, pues, si uno tiene una relación, uno con alguien que deseaba o desea, pues en la medida en que lo tiene, ya no lo desea, porque lo tiene. Uno solamente puede desear lo que no tiene. Entonces, eso trae dificultades porque entonces uno empieza a pensar o a ver para los lados. ¿Eh? O hay que aprender en las relaciones a introducir un espacio, una distancia, no tener para poder desear. Que vamos a volver muchas veces sobre eso porque es algo fundamental, crucial. Ok, entonces vamos a hablar ahora del deseo y del otro. Dicho sea de paso, hoy, esta vez logré conseguir unos artículos más sencillos sin ser triviales. Bien, y entonces eso me permite también organizar mejor la clase. Vamos a hablar ahora del deseo y del otro. Después vamos a hablar del deseo y el objeto, de necesidad, demanda y deseo, y del deseo y las pulsiones. Vamos a 8 y 11. El deseo y el otro. El otro se puede escribir con O mayúscula o con O minúscula. Con O mayúscula representa el gran otro, que es una autoridad. Los primeros grandes otros son los padres, que es una autoridad quien protege, quien da pone las leyes, quien castiga, quien provee. Ese es el gran otro. Y el pequeño otro son los semejantes. Bueno, en algún sentido, yo aquí soy el docente, profesor, enseñante, como ustedes lo vean, aunque soy coloquial, un poco jovial, pues ustedes, sin darse cuenta me colocan en un rol de gran otro. Es decir, un rol de alguien que tiene un saber, que está por encima, que tiene una jerarquía. Ok, entonces, fíjense, el orden simbólico, recuerden lo que hablábamos de que el lenguaje humano es un lenguaje simbólico, no es como el lenguaje de los animales. Los delfines hacen esos sonidos agudos, ¿no? Y ese sonido a otros delfines indica algo, pues. Las abejitas, de la manera en que hacen su zumbido, las otras abejitas indican, ah, mira, consiguió unas flores, pues. No lo piensan, por supuesto, pero instintivamente responden a aquello. Es distinto del lenguaje humano. Nosotros no zumbamos ni, aunque el lenguaje, ese tipo de lenguaje se puede utilizar en ciertos contextos, pero nosotros usualmente decimos, mira, conseguí un campo de flores con mucho néctar. Entonces, el otro lo entiende, pero estamos utilizando las palabras como símbolo. Decimos, no. Es decir, cambiamos los objetos, el objeto flor y el objeto néctar por palabra. Es más, esos objetos no existirían como tales sin el lenguaje, sin las palabras. Aunque ahí nos metemos en terreno filosófico. Bueno, entonces el orden simbólico está desde antes de nuestro nacimiento. Ya venimos al mundo con un nombre propio y cargados de deseos y fantasías del otro que espera nuestro encuentro. Ay, se va a llamar Luis. O no, se va a llamar Luisa. Y entonces, y aquí le compro la ropita y entonces le voy a comprar la pelota de fútbol. Y ya cuando sea grande voy a hacer esto y esto y esto. Ya viene rodeado por una historia simbólica, puesta en símbolo, en lenguaje. Ahora, ya cuando el infans, el bebé que no tiene el lenguaje todavía, infans, empieza a gritar porque le duele la barriguita, o porque tiene hambre, o porque tiene frío, el otro, el gran otro, la mamá o la que le da los cuidados, interpreta ese grito. Dice, ay, tiene hambre, entonces le da el pecho. El muchachito se calma. El muchachito, el bebé, la bebé, se calma o no se calma, sigue llorando, ay, no es eso. Entonces, ay, tiene gas, entonces le da la barriguita. Es decir, el otro, el gran otro, interpreta el grito
el llanto o el grito del bebé y le da un significado. Entonces, es el otro el que lo transforma, ese grito lo transforma en un pedido particular. La palabra que se van a encontrar siempre, casi siempre, en textos de psicoanálisis es demanda, que ya les expliqué que fue una pésima traducción que hicieron al principio y siguen haciéndola, pues, que las cosas se hacen así, bueno, y es la que van a encontrar siempre. En francés, demander es desear, perdón, es pedir, pero no es demandar, es otra cosa. Pero bueno, así lo van a encontrar. No, ya eso no se va a poder cambiar porque yo me queje, ni porque nadie se queje. Bueno, entonces, pero es el otro el que lo convierte, ese grito lo convierte en un pedido, en una demanda, en el lenguaje, en la jerigonza nuestra. Entonces, no solo estamos definidos por el discurso del otro desde antes de nacer, sino que también dependemos del otro de los cuidados, de la madre usualmente, para conformar nuestro yo y para satisfacer nuestras primeras necesidades. Entonces, fíjense cómo se va conformando la cosa. El niño va a aprender, el niño, el bebé, pues va aprendiendo a llamar, a pedir teta o titi, o diga pues el bebé. Entonces, ahí formula una demanda, porque tiene una necesidad. Tiene hambre o quiere el pecho de la madre, la fórmula titi, teta. Entonces, hay la necesidad biológica y hay la demanda. No son iguales. La demanda que se pone en palabras nunca es igual a la necesidad. La diferencia entre la necesidad la necesidad y la demanda, entre la necesidad biológica y lo que se pone en palabras, es una de las definiciones del deseo. Como nunca se puede decir a la perfección cuál es la necesidad, se pone en palabras de demanda, entonces esa diferencia da lugar a una falta y da lugar a deseo. Ok. Para Lacan, bueno, hay una fórmula muy famosa de los aforismos de Lacan, que es el deseo humano es el deseo del otro. Bueno, el humano está además, pues el deseo es el deseo del otro. Es uno de sus aforismos más famosos. Tiene varios sentidos, no necesariamente opuestos entre sí. Para Lacan el deseo es deseo del deseo del otro. No solo deseo de un objeto, sino desear el deseo del otro. Y también como en Hegel, deseo de reconocimiento. En dos sentidos. Deseo de que el otro reconozca el propio deseo y deseo de hacerse reconocer. Fíjense bien, vamos a seguirle dando vuelta a él. Hay algo que más extremo. Otra definición es que el deseo humano es el deseo del gran otro original, que es el deseo de la madre. Lo primero que desea el bebé es a la madre o a quien hace las veces de tal. Dicho sea de paso, para Freud los deseos infantiles son indestructibles. Siempre se sigue deseando lo que se deseaba en la niñez. El sujeto no lo sabe, pero lo que deseaba en la niñez lo sigue deseando siempre. Eso puede evolucionar, pero nunca se puede destruir. Y sobre eso se montan otros deseos. Por otra parte, el deseo es esencialmente deseo del otro, deseo de ser el objeto de deseo del otro, es decir, desear ser deseado. Entonces, también es deseo del otro y también deseo de que reconozca. Esto es enredadísimo, es bonito, pero es enredadísimo, pero es por lo menos de los enredos que se pueden medio entender. Por ejemplo, la mujer, que es el objeto de deseo por excelencia, por lo que ya les expliqué, bueno, se puede desear muchas cosas, pero la mujer entre los humanos, pues, es deseo porque la mujer, la femenina, la hembra humana, no le falta nada, como a ninguna hembra mamífero ni de otras especies. Pero el lenguaje
hace que le falte, ¿no? Unos tienen pene y otros no tienen. Entonces, el no tiene crea una falta que en realidad no existe, pero que para nosotros los humanos existe. ¿Eh? Entonces, es importante, una pequeña digresión, pero es fundamental, porque la mujer, pues, en general, la mujer desea ser deseada, desea ser amada, pero también desea ser deseada. Pero ojo, porque a menudo, pues, el hombre o la mujer que desea a otras mujeres, pues también la hay, no necesariamente desea a la persona, es que simplemente desea el cuerpo, que no es necesariamente la persona. Eso, entonces a veces se puede volver un poquito como de trampa de la mujer, que se vuelve muy deseable, y entonces se pone así, se pone hasta y se pone su cuerpo cada vez más provocativo. Bueno, y sí, pues por supuesto que la van a desear, pero van a desear su cuerpo. No necesariamente va a recibir el don del amor. Ok, Laura Múnera, Laura Catalina Múnera. Profe, es que tengo como una pregunta ahí de algo que yo siento como que no me cabe en mi pensamiento. Y es, a ver si encuentro como las palabras para expresar esto. Esto significa que o eso explica que es posible que una persona que por allá cuando era bebé o en su infancia recibía de su persona significativa, su mamá, por ejemplo, digamos que un maltrato, ¿cierto? En su vida adulta sienta el deseo de volver a sentir ese maltrato porque es como que con lo que se conectó. No sé si me hago entender. Bueno, sí, te haces entender. Aquí no hay preguntas triviales, porque este es un campo muy complejo y al que le vamos entrando muy gradualmente. Fíjate bien, tú pones el ejemplo de un bebé que sufrió maltrato. Pongamos maltrato significativo de palabra o físico y que se acostumbró a eso, pero eso no crea deseo, eso lo que crea es goce. ¿Eh? Goce. También vamos a dedicar una clase en un curso subsiguiente al goce, pero ya yo lo he hablado un poco, que el goce lacaniano, no el goce en el sentido humano, el goce en el sentido lacaniano no es simplemente disfrute y placer, es dolor, sufrimiento, maltrato, horror, que no se pueden despegar de uno. Entonces, el ejemplo que tú pones es excelente, pues por eso ocurre mucho. Un bebé o un niño pues, que fue muy maltratado, entonces eso se queda como una huella en el cuerpo. Eso es goce. Porque cuando eso no se puede poner en palabras de una manera articulada, y entonces el bebé o el niño o el adolescente puede estar en una situación de desamparo, entonces es algo horroroso que no se puede soportar aunque se soporte, pero no se puede soportar y no se puede poner en palabras. Entonces eso busca repetirse, entonces eso no es deseo, es goce. ¿Eh? Entonces, el deseo lo podemos ilustrar más con el deseo de la madre. El bebé desea el pecho de la madre, por ejemplo. Entonces la madre bueno, se lo quita y no se lo da. Y entonces el bebé no solo quiere mamar para alimentarse, sino porque le gusta el sabor y el olor y la calidez del pecho de la madre. Y los ruidos que siente el corazón y siente la voz de la madre mientras le da el pecho. Entonces, pero la madre se lo quita. Entonces, oye, el muchacho llora, pero se lo quita. Entonces, vamos a suponer que no llegue hasta el punto de torturarlo, pues, ¿no? Que no llegue al punto del maltrato, se lo da otra vez. Bueno, entonces se lo da y se lo quita, se lo da y se lo quita. Eso puede crear un deseo relacionado con el pecho. De hecho, pues, en adultos se desarrolla pues, mucho pues, un rasgo fetichista hacia los pechos femeninos. Pues. Es muy frecuente, pues, a otras cosas también. Pero bueno, ese sería más un ejemplo
de un deseo, del deseo inconsciente, que se encarnó en el pecho materno. Estoy hablando ahí, fíjate, de una parte de un cuerpo. ¿Eh? Pero en realidad, más en amplio, se desea al cuerpo de la madre. No se desea como un adulto, en el sentido de sexual, de penetración y de nada por el estilo. Pero lo que se pone en juego en el cuerpo es un erotismo de la misma naturaleza que el del adulto. ¿Ya? Entonces, eso sí es un deseo. Bueno, seguiremos con eso, Laura. Gracias por tu pregunta. 8:25. Fíjense, hay otros sentidos del deseo, el deseo del otro. El sujeto desea en tanto gran otro, o sea, desea desde el punto de vista de otro, no mío, sino otro. Entonces, lo que hace que un objeto sea deseable es otra vertiente. No es que que posea alguna cualidad intrínseca, sino que sea deseado por otro. Mi vecino tiene una mujer despampanante. A mí me parece ordinarísima, pero es despampanante. Entonces yo quiero tener una igual. Bueno, puse la primera que se me ocurrió. ¿Eh? O desde un amigo mío le dieron un título y yo no lo tengo. Eso me da envidia. Yo deseo eso. Entonces me crea una falta a mí. El que lo tenga otro me crea una falta a mí. Entonces, mi deseo inconsciente puede encarnarse allí puntualmente. No se va a quedar allí porque, como les he dicho, jamás se puede satisfacer completo. Es como las pulsiones. Pero eso es muy común, pues, en todos los humanos, pues, no importa la estructura que tengamos, pues. A veces, pues, en la mujer, pues, la estructura, a ver, más adelante le hablaremos de la estructura, pero la estructura clínica más común es la neurosis. La mayor parte de los normales, entre comillas, tenemos una estructura neurótica. Y dentro de eso, pues las mujeres más frecuentemente tienen una... No importa la estructura. Un momentito para silenciar. Ya, ya se silenció. Ya, ya se silenció. Las mujeres, pues más a menudo, pues tienen una estructura de neurosis histérica. No es que sean histéricas en el sentido popular, es algo especializado. ¿Ok? Entonces, pero una característica de la histérica, de la estructura histérica, también hay hombres histéricos o hay personas que tienen rasgos histéricos. Todos tenemos algo de histérico. Es el querer ser como otro, el copiar a otro, identificarme con otro. Ok. Entonces, pero todas estas definiciones, repito que no son incompatibles. Por ejemplo, el deseo humano es deseo de reconocimiento porque al desear lo que desea otro, puedo hacer que el otro reconozca mi derecho a poseer ese objeto. Una manera de ver, porque no son incompatibles. Por otra parte, el deseo es deseo del otro también en el sentido, bueno, ese ya lo dije, del deseo de la madre. Ok, vuelvo acá, es algo repetitivo esto, pero lo digo porque es un concepto fundamental. Un momentico que entró alguien más, entonces lo voy a fotografiar. El deseo surge originalmente en el campo del gran otro, del otro con O mayúscula. Es decir, en el inconsciente. Les vuelvo a explicar algo que les he explicado y se lo voy a explicar muchas otras veces porque es algo que es difícil de captar. El primer gran otro fundamental son los padres o los que hacen las veces de los cuidadores. Los padres que dan cobijo, protección, alimentos. Después más tarde dan reglas, normas, castigos, premios, amor. Entonces, más adelante, bueno, serán profesores, autoridades, etcétera, y así se va a avanzar.
Pero el punto fundamental es que eso se internaliza. Ese gran otro se internaliza, pasa a formar parte de nuestra estructura psíquica. De todos ustedes, todos nosotros, tenemos un gran otro dentro de nosotros. Ese gran otro, pues, hace distintas cosas, pues. A veces nos castiga, pues, por ejemplo. Porque una buena parte del gran otro que hacía era castigar. Eso es lo que Freud llamaba en su primera tópica, perdón, en la segunda tópica, el super yo. Ok, Charo tiene que retirarse. Ok, Charo. Pero bueno, siempre seguimos teniendo un gran otro. Un gran otro. Entonces, ese gran otro es fundamental en nuestra estructura física. Física, no psíquica, eso fue un lapso. Em, en nuestra estructura psíquica seguimos teniendo a ese gran otro, pero en ese gran otro, pues es también alguien que nos ve, es parte nuestra que nos ve, que nos mira. Donde están nuestras leyes, nuestros principios, están allí. Es decir, en el deseo surge en el campo del gran otro, es decir, en el inconsciente. Esto equivale a decir que el deseo es un producto social, se constituye en la relación con deseos percibidos de otros sujetos. Estamos a las 8:30. Creemos que decimos lo que queremos, pero es lo que han querido los otros, más específicamente nuestra familia, que nos habla. Somos hablados y debido a esto hacemos de las casualidades que nos empujan algo tramado. Esta es una cita de Lacan. Esto que nosotros creemos que sí, nosotros hablamos lo que queremos. No, pues nosotros hablamos lo que en realidad fue puesto en nosotros sin saberlo, por nuestra familia y lo que nos rodeaba. En el transcurso del tiempo eso puede que evolucione. En el transcurso de un análisis eso se puede revolucionar. ¿Okay? Es más, en el transcurso de un análisis llegado hasta su conclusión, ese gran otro puede caerse, no es que desaparece, pero uno deja de estar esclavizado a ese gran otro. Más adelante volveremos sobre eso. Ok, voy a leer algo, no lo voy a explicar mucho, pero es interesante. Sabemos la importancia que tuvo para un sujeto, vale decir, aquello que en ese entonces no era absolutamente nada, es decir, era el ínfas, la manera en que fue deseado antes de nacer. Hay gente que vive bajo el efecto que dura largo tiempo en su vida de que uno de los dos padres o los dos no lo desearon. Esto es verdaderamente el texto de nuestra experiencia cotidiana. Los padres modelan al sujeto en función de un simbolismo. Recuerden que el lenguaje nuestro es simbólico. Lo que quiere decir no que el niño sea el principio de un símbolo, sino que la manera en que le ha sido instilado un modo de hablar no puede sino llevar la marca del modo bajo el cual lo aceptaron sus padres. Eso es fundamental. No la manera en que lo aceptaron, sino la manera en que el sujeto, bebé, niño, adolescente, sintió que, lo veían sus padres. Eso es inconsciente y los padres tampoco lo saben. Pero el niño interpreta a los padres. Bienvenida, Carmen. Hola, perdón por la hora, pero no pude llegar antes. Sí, bueno, no te preocupes. Gracias por estar aquí. Sé muy bien, aquí cito a Lacan en el seminario 5, que esto presenta toda suerte de variaciones y de aventuras. Incluso un niño no deseado, en nombre de un no sé qué que surge de sus primeros bullicios, puede ser mejor acogido más adelante. Un niño que al principio no era deseado, y los padres pueden que no le digan nada, pero la manera de tratarlo se percibe, el niño percibe algo extraño. Puede ser que más adelante reciba una buena acogida y los padres se desvivan por él y todo. Sin embargo, la huella de ese primer no deseo queda. Eso queda. Eso es clave. Ok, entonces vamos a hablar ahora
sobre, esto nos culpa lo que quería decirle del deseo y el otro. Vamos a hablar ahora del deseo y el objeto. Recuerdo, por ejemplo, la pregunta que haría en dos clases anteriores, de si el objeto causa de deseo era uno. Entonces, yo he explicado, bueno, que en realidad el objeto causa de deseo, aunque se llama así, objeto A, en la jerga nuestra, lo llamamos así. El objeto causa de deseo en lacaniano no es un objeto, es más bien un objeto causa de deseo, es un vacío. ¿Okay? Pero bueno, el deseo inconsciente tiene sus objetos que se mueven, es decir, la metonimia, que se desliza de un objeto a otro. ¿Eh? Entonces vamos a hablar un poco del deseo del objeto. En el ser hablante no existe un objeto particular que satisfaga a la necesidad. Dice bien, en el animal, sí, pues se le dan comida, pues se acabó. Al humano le dan comida y sigue queriendo algo más o algo menos. No me gustó, me gustó, quiero más. Eso, qué malo está esta comida, me la diste así, me la diste asado. Ay, ay, qué rico, y una cosa maluquísima, ay, qué rico. Bueno, lo que es propio de los animales se ha perdido para siempre a partir del encuentro con el lenguaje. Lo que se tiene es una relación mediatizada por significado, palabras articuladas que forman una demanda, un pedido. Recuerden, cuando diga demanda, es pedido, lo que en castellano o español más general es pedir, pedir. Pero bueno, tienen que acostumbrarse a que demanda es sinónimo de pedido en psicoanálisis. Pero en esta articulación de la necesidad a la demanda queda un resto, algo que lo simbólico no puede capturar. Ya se los había dicho y se lo voy a decir de nuevo y se los seguiré diciendo. Que funciona como falta que causa el deseo. Es una forma de ver lo que Lacan denominó el objeto A. En realidad es mucho más profundo porque el objeto A, el objeto causa de deseo, es el desgarre que produce el lenguaje en el infans, que hace que ya no pueda tener la captura directa de el objeto A. Bienvenida, Alejandra, desde Lyon, Francia. Ah, gracias. Ajá. Entonces es un vacío, es un vacío. Vacío que queda de un desgarre hecho por el lenguaje en el humano. Si la relación del deseo con el objeto no fuera problemática, no habría tema para tratar en el análisis. Los hombres. Entonces sí se cumple. Porque no queda a entender pues, que ya no es válido el proyecto de práctica. Si la relación del deseo con el objeto no fuera problemática, no habría tema para análisis, no existiría el psicoanálisis. Los hombres, como los animales, se dirigirían a su objeto y no le darían rodeos al objeto. Es decir, el hombre, el humano, goza de desear. De ahí, voy a quedarme en esta frase porque es exquisita. El hombre goza de desear. El humano goza de desear. Es decir, cuando deseamos a otra persona, deseamos un beso, deseamos el cuerpo de una mujer, de un hombre, o deseamos fervorosamente hablar otro idioma. Yo deseo eso, me muero por eso. Ese deseo se siente como un gozo, como un cierto dolor. El deseo, claro, no es tan fuerte. Cuando es demasiado intenso, uno lo siente como un dolor, claro. Yo les ponía el ejemplo de la primera vez, podría poner muchos ejemplos, pero la primera vez que yo presencié así a unos metros de distancia la victoria alada, lo que sentía era un dolor físico de lo intenso que era el deseo que me producía el poseer aquel objeto imposible de poseer. Esa sí era una mujer que era completamente de piedra, pues no se conmovía pues ante nada, pues es una estatua de mármol, obviamente, ¿no? Entonces, pero es interesante porque fíjense que entonces
En el deseo, en el desear hay un cierto dolorcito. Cuando se satisface por un poquito, entonces desaparece eso, pero el deseo retorna. ¿Ok? Bueno, el hombre gosta de desear, de ahí la necesidad de mantener el deseo insatisfecho. Es otro elemento fundamental en psicoanálisis. A ver, detrás de todo, otro aforismo psicoanalítico. Toda demanda, yo se la he dicho, se la vuelvo a decir, por eso no se graba tan fácilmente. Toda demanda es demanda de amor. En español mejor sería todo pedido, toda solicitud es un pedido de amor. Ay, por favor, ¿qué hora es? Son las 5. Me respondió. Ay, yo sentí un cariñito. Yo no me doy cuenta que al pedir la hora, No se escucha. ¿ustedes escuchan otros? Sí, Berenice, profe, yo ¿escucha sí. ahora? Yo sí escucho. Ok, ok. Entonces, toda demanda es demanda de amor. El bebé pide pecho, pide el pecho de la madre, entonces está pidiendo la leche y el calorcito, pero también está pidiendo el amor. ¿Eh? Oye, por favor, pásame ese libro. Me pasan el libro. Yo quiero el libro, pero también estoy pidiendo amor. Estoy pidiendo un buen trato. Estoy pidiendo un cariñito. Todo pedido. Pero ¿qué pasa? Entonces, que en el psicoanálisis los analistas nos tenemos que volver un poco antipáticos. Buenos días. No responde. Qué feo, qué antipático, mal educado. Ay, por favor, usted me podría conseguir tal cosa. No responde. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué tal? Y uno no responde. Yo a veces no soy tan cruel y digo, bueno, vamos a dejar esa pregunta en suspenso, mientras el analizante va aprendiendo. Pero eso no lo hace uno por antipatía, sino porque eso deja, esa falta crea deseo. Y también puede crear goce, Laura Múnera. También puede crear rabia, pero es que antipático, ¿por qué no me responde? Rabia. Pero las dos cosas mueven al sujeto. Ambas cosas, tanto el deseo como el goce, cierto goce, pues sirven para movilizar al sujeto, al inconsciente, para hacerlo trabajar. Entonces, es una clave fundamental eso, ¿no? En la dirección de la cura. Entonces, hay siempre que mantener la necesidad, pues, el deseo insatisfecho, por eso uno, ay, usted vive solo. No responde. Ay, usted tiene hijos. No responde. Tal cosa, pues. Porque es importante que el analista sea un enigma, que el enigma crea deseo. Bueno, no es que sea deseo del cuerpo del analista, aunque eso a veces se da, pues eso es inevitable también. Pero no se trata de eso, sino que el enigma también crea deseo. Ok, entonces, el deseo humano es siempre insatisfecho, en tanto no hay ningún objeto que lo satisfaga plenamente. El objeto se desliza, como ya les he comentado, es decir, es metonímico. Cuando parece alcanzar su objetivo, resurge otro nuevo. De nuevo les digo, eso crea muchos problemas en las relaciones de pareja. Pues bueno, cuando uno ya tiene el cuerpo, lo que uno desea de la pareja, pues ya no lo desea. Y uno no se lo puede decir. Uno mismo siente remordimiento si se da cuenta, o uno no se da cuenta, lo reprime. ¿Eh? Entonces, bueno, por ahí vienen muchos cuernos que vienen de allí. Bueno, vienen de otras partes también, pues. Pero una de las razones es esa, y es una de las razones por las cuales, lo vuelvo a decir, es necesario introducir en las relaciones de pareja espacio, distancia, no tener al otro para poder desear. Una peleita.
Por eso las peleas pues, entre parejas pues, a veces terminan tan ricos. Porque unas peleas y entonces se sulfuran y todo, y se dicen cosas y después terminan en la cama. Y entonces, bueno, es riquísimo. ¿Por qué? Porque se sobresalta, se despierta el deseo. Ok, María de Monet. Hola. A ver si me explico bien, que una duda que me ha surgido. O sea, si el deseo siempre se vincula en principio con el otro, con la falta del otro, o con el objeto, que luego lo explicarás. O sea, me pregunto cómo la creatividad, el concepto de creatividad, como, como en el arte o yo qué sé, en la escritura, si realmente es una cosa también ligada al otro, es una cosa más genuina, individual, como, no sé, me ha surgido, como he pensado en la creatividad y no he sabido muy bien cómo, qué papel jugaría ahí. Ok, bueno, te capté dos cosas eh, relacionadas pero distintas. Si se me perdió alguna, pues tú me la recuerdas. Yo capté, por una parte, el deseo relacionado con la falta en el otro. Es importante, aunque no lo hayas querido decir, te la voy a captar porque es que es demasiado importante. Y la otra es lo que traes ahorita con relación a la creatividad. ¿Okay? Entonces, voy primero con la parte de que la falta en el otro es un juego. Pues. Es decir, en las relaciones de pareja hay distintas maneras de colocarse. Básicamente, se podría hablar de una posición hombre y una posición mujer, una posición masculina y femenina, pero no me lo tome que son necesariamente la de los hombres y la de las mujeres. Un hombre puede estar en posición mujer. No, no quiero decir en el sentido físico, pues. Eso puede ser también, pero no me estoy refiriendo a eso, sino que la mujer, eh, se relaciona con, a menudo, una manera de colocarse es con relación a la falta en el hombre. Entonces, colocarse como lo que le falta al hombre. Entonces, si está relacionada con un hombre, pues, es una manera muy común de ubicarse la mujer inconscientemente. Es decir, colocarse como lo que es la falta del hombre. Si está con un hombre o en una relación homosexual con una mujer que se coloca como hombre. Pero para ponerlo sencillo, pongamos que está con un hombre. Y que es un hombre, digamos, convencional, pues como somos la mayoría de los hombres, pues convencional. Es decir, que tenemos una falta que no sabemos y que entonces la encarnamos en una mujer. Entonces esa mujer suple nuestra falta, completa nuestra falta. Entonces la mujer juega a completarnos y nosotros jugamos a que esa mujer nos completa, inconscientemente. ¿Eh? Entonces, claro, entonces a modo la mujer se pone difícil, no complace, se pone brava, se muestra insatisfecha. Y entonces el hombre desesperado, ¿cómo hago para complacer a esta mujer? ¿Cómo le doy la vuelta a esta? Entonces, muchos hombres nos ponemos pues al servicio de eso, bueno, y es divino, pues eso, ese juego, pues, es uno de los muchos juegos, en los cuales, fíjense bien, que entonces la falta de uno genera deseo en el otro. Es una cosa compleja, pero bueno, es muy bonito. Pues gracias, María, aunque a lo mejor no era lo que estaba pensando, pero igual yo aproveché tu pregunta. El deseo en el arte, el deseo y el arte. A ver, fíjate bien que en el arte a menudo también están las pulsiones. Es la clase anterior que tú te excusaste que no podías venir. Entonces, las pulsiones tienen varios destinos, decíamos. Ustedes recordarán que yo les hablé de los destinos de pulsión. Uno de los destinos de pulsión, según Freud, es la sublimación. Es decir, cambiar algo corporal que es pulsional, que viene del cuerpo, no es que es biológico, viene del cuerpo de los humanos, se cambia por a algo que tiene un mayor valor en la escala social. El arte, la literatura, la filosofía, la ciencia, el psicoanálisis, son en general tomados como algo
de mayor valor. No necesariamente tiene que ser así para todos. Para algunos, por ejemplo, en algunos de los barrios marginales nuestros, bueno, de cualquier parte, pero en las favelas brasileñas o los barrios de Medellín, pues para recordar a Laura, o de Caracas o de muchas ciudades. Aquí también, pues, pero digamos, aquí es menos grave, pues la situación, pues el ser un delincuente, el ser un sicario, el poder matar a sangre fría es de un valor enorme. Ahí se sublima ciertas funciones. Pero bueno, pongámonos como el caso más general. El arte es una manera de sublimar las pulsiones. Algo de hacer algo más sublime. Pero ahora también ahí se pone en juego el deseo. Lo que pasa es que no se puede generalizar porque eso es de cada uno, es único de cada cual. ¿Qué es lo que pasa? A ver, el deseo es movido por la causa de deseo, es decir, por ese desgarro que nos causó el lenguaje lo, cuando lo absorbimos, cuando se depositó en nosotros. Eso lo llevamos todos los seres humanos normales, entre comillas, todos los tenemos. Entonces, en el arte, aunque el pintor, el escultor, el poeta no lo sepan, se pone en juego ese objeto causa de deseo. Y eso los puede mover, los puede mover a producir su obra de arte. Pero entonces su obra de arte gira, no lo sabe, pero gira en torno al objeto causa de deseo. Ahora, hay sujetos, pues, por ejemplo, un artista que padezca de inhibición es espantoso, pues, porque no produce. O un escritor que de repente se le va la creatividad, no produce. Porque algo le taponó, nosotros lo llamamos la llanza, la falta. Le tapó la falta. Entonces, pero es algo que te puedo decir para adelantar en torno a eso, ¿ok? Bien. Ok, gracias María por tu pregunta. 2052, salto un poquito. Necesidad, demanda y deseo. Ya les hablé un poquito de esto. Así que me lo puedo saltar. La necesidad es un instinto puramente. Vamos a hablar ahora de necesidad, demanda y deseo. Solamente voy a leer un párrafo. La necesidad es un instinto puramente biológico que surge de exigencias del organismo y que se elimina totalmente, aunque en forma temporal cuando es satisfecho. Pero para lograr la ayuda de quien pueda dársela, el otro, el niño debe expresar sus necesidades de manera oral. Es decir, que la necesidad tiene que articularse como demanda, como pedido, ¿okay? Como demanda, para que se vayan acostumbrados. Pronto la presencia del otro adquiere importancia por sí misma. Algo que va más allá de la satisfacción, de la necesidad. Su presencia simboliza su amor. Entonces la demanda asume una doble función, articulación de la necesidad y pedido de amor. Ya se los había dicho. Pero el otro no puede dar ese amor incondicional, ningún otro puede dar un amor incondicional que el sujeto anhela. Por eso, aún después de que se satisfagan las necesidades articuladas en la demanda, el anhelo de amor persiste insatisfecho y es un resto que crea deseo. Afortunadamente, pues si no, el deseo se acaba cuando nos morimos o morimos en vida. Finalmente, una nota corta sobre deseo y pulsiones y pasamos a la etapa, a la fase de preguntas, comentarios, respuestas abiertas. Entonces, Lacan también diferencia el deseo de las pulsiones. Las pulsiones son muchas. El deseo es uno. El deseo inconsciente, aunque se puede encarnar en cosas puntuales como el arte, una mujer o un hombre o un objeto, el deseo inconsciente es uno, fundamentalmente inconsciente, aunque los deseos conscientes también son valorados, pues también son deseos, tienen su valor porque el deseo, detrás del deseo material consciente está el deseo inconsciente. Si es que de verdad es deseo, porque muchas veces uno quiere algo que no desea.
Yo quiero, no es que yo quiero graduarme y yo quiero tener ese título y yo quiero, y yo quiero tener ese carro y quiero tener la mujer despampanante que tiene el vecino. En realidad uno no quiere eso. Es algo artificial, impuesto por el medio, por la sociedad. Y no, yo quiero un iPhone, yo quiero un Galaxy, no sé qué cosa. Bueno, el mercado me lo puso dentro. Esto no es el deseo. Entonces, hay que diferenciar lo que uno quiere de lo que desea. A veces tiene que preguntarse si realmente lo que uno quiere lo desea. Ok. Finalizo con algo que les he dicho, pero es una horizontal que vale la pena. El deseo no es una relación con un objeto, sino la relación con una falta. Ya se lo he dicho y se lo vuelvo a decir porque es algo fundamental. Toda cosa, toda situación, toda ausencia que cree una falta puede crear deseo. Les traigo una viñeta que me recordé ahorita, pues un niño al que veo, ahorita tiene 12 años, lo veo desde los 7 años, si mal no recuerdo. Y en estos días se molestó pues por algo, pues actuación del analista, y me dijo que él no quería más análisis, que él no iba a tener más sesiones. Pero tú no las quieres, no, yo sí las quiero, pero es que no estoy de acuerdo con tal, entonces yo no voy a tener más sesiones. Es notable, eso que él hizo es algo que lo produjo el análisis. Él antes era incapaz de hacer eso. Entonces, yo por una parte me contentaba, pero por otra, bueno, me preocupaba, pues. Entonces me dijo, no, la sesión que vamos a tener, la próxima es la última. Entonces, lo hablé con la mamá, pero mira, pasó esto. Sí, él dijo aquí que él no iba a tener más sesiones, y el punto, y que, pero entonces, la mamá dice, no, pero tú no puedes hacer eso, ¿cómo que no sé qué? No, pero bueno, sí, el Pipo Perate, él le cuesta pronunciarlo, él está de acuerdo, ¿y por qué tú no? Yo no sé qué, no, pero bueno, y el papá, entonces ella me contó, pues, a la reunión de orientación parental, me contó eso, pues. Entonces él dijo, y el papá estaba más bien como orgulloso, oye, él solo hizo eso, pues. Entonces le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, no le digas nada, tú le puedes decir, mira, no se te puede obligar, no estoy de acuerdo por estas razones, pero no voy a discutir contigo. Eso fue una cosa en cuanto a la orientación parental, que es distinto a hacer análisis. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. El próximo día que le toque la sesión, tú le vas a decir, es un niño que veo a distancia, por Zoom. Poco antes de la sesión le vas a decir que, que no puedo. El, el, el analista dijo que no podía. No le vas a explicar nada, simplemente le va a decir que no puede. A nada. Entonces, bueno, después yo tuve otra reunión con ella, me dijo, para yo saber más o menos cómo había reaccionado, me dijo, no dijo nada, yo le dije, no, que que había suspendido la sesión, yo le dije, yo no te dije que le dijera eso, yo le dije que le dijera simplemente que no podía, que no iba a haber sesión, perdón, que no iba a haber sesión, no que lo había suspendido, no, le dije, tiene que decir, bueno, entonces eso lo hice por 3 sesiones consecutivas. A la siguiente le dije, dile ahora de improviso que hoy sí tiene sesión. Entonces, ¿qué ocurrió? Esa ausencia creó deseo. Pero bueno, afortunadamente se pudo salvar ese análisis. Se pudo salvar esa iniciativa de él de poder decir no, pero también se pudo salvar algo de más cobertura, pues que su análisis. Entonces se dan cuenta cómo la falta, pues,
crea deseo, pues. Pero la pareja que de repente, no digo la de las peleas, pues ya se las conté, pero que de repente uno viaja y el otro se queda, pues por una razón, que no sea pelea, lo que sea. Oye, a los 2 días, lo que sea, a la semana está loco, pues. Sí, 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 de verdad, pues hay amor y hay deseo. Pues, ambas cosas se ponen en juego. Está loco. Cuando llega, bueno, fenomenal. A los 2 días, oye, mejor que se fuera otra vez. Entonces, porque así, porque ya lo tiene, pues. Bueno, ok, dejo hasta acá, pues, esta parte de la clase y entonces me abro, pues, a, a preguntas, comentarios. Pues, a ver, que se les... ya tienen confianza, pues ya saben que aquí pueden preguntar en completa libertad. Toda pregunta es válida. A ver, Berenice, desde Oaxaca. Sí, así es, desde Oaxaca. Ok, Bien, en uno de los comentarios que mencionaba, dijo que cuando la llanzia tapa la falta, ya no hay deseo. Y eso me llamó la atención. Es decir, se requiere siempre tener falta para que haya deseo. La llanzia, bueno, ahí hay algo que no entiendo muy bien qué es la llanzia, pero supongamos que ya está ahí. Algo tapa esa falta. ¿Qué pasa con el sujeto cuando se tapa esa falta? O sea, ya no hay nada que lo motive a buscar. ¿Qué sucede con él? ok. Fíjate, voy a hacer una pequeña corrección. Tu pregunta es importantísima. Voy a hacer una pequeña corrección en el planteamiento. ¿Ok? Eh, y ansia, a ver, esto es una ansia, es decir, un espacio, una endija, ¿eh? Sí. Un hueco, un orificio. Todas esas son formas de ansia. Este, a ver, fíjense acá. Si abro aquí, se abre una pequeña ansia, ¿ves? Que no existía. ¿Eh? Ujú. Entonces, en cierto sentido, y ansia y falta son sinónimos. No, no es exactamente lo mismo, pero no es que la ansia tapa la falta. La ansia no tapa la falta. Lo que dije, puedo haber dicho varias cosas, ¿no? Pero hay varias cosas que pueden tapar la falta o ansia. Y ansia es un término que utilizamos a menudo, pues, en psicoanálisis lacaniano. La ansia para acá y la ansia para allá, y tapar la ansia y taponar la ansia. A veces decimos taponar la falta, pero más comúnmente decimos la ansia. La ansia, el término viene un poco porque el lenguaje realmente no nos permite atrapar de una manera total, absoluta, lo que hay. Entonces queda una ansia. Y Entonces, ahí tiene que ver con lo real. tiene que ver con lo real. Sí, pero te voy a pedir que lo pospongamos un poquito para tratar de responder la primera parte y luego podemos decir como una amiga mía que en paz descanse que decía, esto está demasiado sencillo. Esto está muy sencillo, vamos a complicarlo un poco. Am, fíjate, algo puede tapar la falta. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la pareja. Si se tiene la pareja, o sea, cientos, vuelvo al ejemplo de la pareja que se separa por un tiempo porque viaja uno, pues. Hay la falta. Entonces, llega, se unen, se encuentran, y entonces, bueno, hay la pasión del momento y del amor y del reencuentro, todo bello corporalmente, en el plano del amor también, etcétera, pero se tapa la falta. Entonces, cuando cesa ese momento pasional, la falta está tapada.
Entonces, por eso, pues hay parejas también que sienten que, oye, es que esto me asfixia, es que me ahoga. ¿Ok? Ok, María, que tiene que irse, está bien. Ajá. A ver, si pongo el ejemplo, otro ejemplo. Un paciente, un analizante, me pregunta, ¿usted qué piensa? Me soñé esto. ¿Qué piensa usted de ese sueño? Bueno, yo creo eh, que, que, que ese sueño pues puede significar eso, tal y tal. Yo a veces respondo algo porque tengo que enseñar al analizante a analizar su sueño. Pero bueno, el punto es que si yo no respondo, eso crea una falta. De esta Berenice que se me hizo aquí está. Si yo no respondo, dejo una falta, un vacío, se crea un vacío. Si yo respondo, ese vacío se tapa. Esa pequeña falta, esa pequeña oportunidad de que el vacío se cree, se encarne en ese momento en el analizante, lo tapo, tapa la falta, tapo la llancia. Un, por ejemplo, yo a veces tengo que preparar artículos para poner otro ejemplo de otro tipo. Artículos. Y me cuesta y me cuesta y me cuesta, lucho con él, lucho con él, lucho con él, lucho. Llego a una satisfacción, ¿ves? Aquí estoy satisfecho, pero ya se taponó la falta, ya no tengo ganas de escribir. Pero son ejemplos diversos, pues. Entonces, pero el punto es que el deseo inconsciente viene de una falta que finalmente no se puede. No hay manera de taponarla completo. Pero bueno, les doy otro ejemplo que todos conocen. Comprar. Cosa que le encanta al mercado. El mercado sabe, no es psicoanalista, pero sabe que nos encanta comprar. ¿Por qué? ¿Por qué queremos comprar? Por el deseo. Porque el deseo es el deseo del otro. Entonces, con eso intentamos satisfacer y ya nos damos cuenta que compramos y compramos y compramos y no hay manera, nunca estamos satisfechos. Después que lo tenemos, ya no lo queremos. Queremos otra cosa. Porque se tapona la falta, se tapona, se tapa. Son maneras de decir. El tapar la llancia es una manera un poquito más especializada, pero lo que se quiere decir es eso, tapar la falta. Sí, respondí tu pregunta, no importa, si no, tú le puedes agregar en un ratico, en unos minutos, otro. Ok, Gabriel, Gracias. adelante, Gabriel. ¿Qué, qué dice Lacan sobre cómo lidiar con la insatisfacción producida por esta persecución del deseo? Porque técnicamente, si no podemos concretar, si no podemos alcanzar aquello que deseamos, vamos a vivir perennemente insatisfechos. Entonces, ¿cómo pudiésemos hacer para lidiar con ello? Fíjate, es que es un juego. No queremos una insatisfacción extrema, dolorosa, horrorosa, que vivamos en una satisfacción que nos aplaste, que nos haga sufrir. Entonces, em, en general, pues el paciente, el analizante, llega con el deseo inhibido. Pues. Puede llegar con angustia, con síntomas de otro tipo, qué sé yo, pero llega con el deseo tapado, tapado porque está atiborrado de cosas que compra, porque vive atiborrado por el tengo que, por el tener que, por la obligación, por hacer cosas que realmente no quiere. Todo eso crean una insatisfacción que no es por la falta de deseo, es por otras, son de otro orden. Por ejemplo, cuando hay goce, que el goce es maltrato, sufrimiento, castigo, etcétera, ahí hay sufrimiento y no es por insatisfacción del deseo. Más bien es falta de satisfacción del deseo. Entonces, al irse trabajando en el análisis, poniéndolo en términos generales, lo que presente, los síntomas, la inhibición, la angustia, y eso va bajando, al mismo tiempo se puede ir articulando el deseo. Es decir, en otras palabras,
el deseo puede ir poniéndose en juego, y la persona acercándose más a cosas que desea. Es el ejemplo que puse de esta mujer que, que tenía una inhibición muy grande a salir de la casa, a las relaciones de pareja y especialmente a las relaciones sexuales, miedo, inhibición al hablar en público, a reunirse, todo tipo de inhibición. Fíjate que ahí no tiene que ver con el deseo, más bien el deseo ahí está aplastado completamente. Es decir, es una reacción sintomática, la inhibición, la angustia y los síntomas más puntuales, pues, son diversas maneras de responder a lo real. Pero son maneras que no tienen que ver con el deseo, más bien lo aplastan. Entonces, en la medida en que eso va cediendo, por ejemplo, el ejemplo que yo di fue que el analista de repente le pregunta, oye, a ti, ¿qué dice en relación con estas amigas? ¿A ti te gustaría? Se sorprendió. Se sorprendió, que nunca había puesto algo del deseo. Eso tocó algo del deseo. El otro ejemplo que les di, pues ya de una analizante mía, en que después de 3 años de análisis, de repente habla de algo que desea, le gusta. No lo pone en términos de deseo, pero era muy claro para mí que estaba hablando de algo en lo que encarnaba el deseo. Le gustaba leer libros, cuidar de sus plantas, estaba a caminar al aire libre. Y nunca consideraba eso porque siempre vivía aplastado por el no puedo resolver los problemas de pareja, no puedo resolver los del trabajo, ni los del estudio, ni esto, ni lo de familia, y patatá, y patatá. Se pone, el análisis le ha permitido que aquello baje y que de repente salga algo del deseo. Ahora, ¿va a poder satisfacer todo eso deseo completo? No, afortunadamente no. Digo afortunadamente porque si el deseo se satisfaciese totalmente, dejaríamos de vivir. ¿Ok? Es lo más genuino de nosotros. Bueno, es lo que te puedo decir por ahorita, pues más adelante pues podemos volver sobre eso. Ok, a ver, Eugenia, que ha estado muy calladita hoy, que siempre tiene unas preguntas tan buenas. Laura Catalina. Y la otra Profe, Catalina, Catalina es un nombre pues muy bello, muy común en Colombia. A ver, Laura. gracias. Bueno, profe, es que se vienen muchas imágenes como a mi cabeza, porque me pregunto si es posible, pues me pregunto no, es como una afirmación que quiero su respaldo. Bueno, estoy haciendo una demanda de mi deseo, no mentira. Es que Pero me no la voy a parece que responder, no la voy a responder para hacerte el favor de crearte deseo. es que me parece que uno puede durar mucho tiempo sin conocer su deseo, solo en función del tengo que, debo de, lo correcto es, lo que se espera de mí es. Y entonces creo que uno puede llegar a tener muy apagado el deseo. Mi pregunta es, porque me genera como una confusión, y es que, ¿qué tan sano es no poder reconocer mi deseo? Es decir, vivir todo el tiempo en función de lo que se espera de mí, ¿cierto? Y eso me confunde con cuando uno mira estos casos críticos de personas que cometen ya actos pues delictivos y todo esto. Y es como que la argumentación puede llegar a ser como, ese era el deseo más profundo, se dejó llevar por lo que realmente sentía. Entonces, tengo como esos dos deseos como si fueran en forma de diablito y angelito y me dejan como flor. Ok, fíjate, es difícil hablarlo en general porque es que los humanos no tenemos nada de general, cada uno es singular. Es decir, pongo el ejemplo de nuevo, pues de los sicarios, pues que es algo que existe en todo el mundo, pues, pero
digamos que el nombre, pues en Colombia, en Latinoamérica y aquí también hay sicarios. Pero bueno, pongo ese ejemplo, no lo identifico con ningún país, pues porque aquí también hay, pues, y los hay en Rumania, en Suecia, y en otros países hay, pues. Bueno, pero bueno, pongamos a alguien, un sicario, es alguien que mata por un pago, pues. Un pago. Perdón, pero no voy a tomar ese ejemplo porque es alguien que le están pagando. Vamos a poner a alguien, bueno, que le están pagando, pero que le gusta eso, pues. Que siente pues algo pues muy fuerte con eso, pues. Ah, realmente habría que ver un caso particular, pero usualmente ahí no está el deseo, es lo pulsional o el goce de esa persona que está allí. Que puede ser un goce sádico, no solo un goce masoquista, sino un goce sádico. Puede estar la pulsión de muerte, pues puede estar demasiado presente en esa persona. O puede ser motivo de otras cosas, puede ser una cuestión de una psicosis extrema, grave, o pueden ser tantas cosas que no necesariamente ligadas al deseo. Usualmente, ya, veo difícil, puede que lo haya, pero me resulta difícil poner un ejemplo en que la falta sea falta de destrucción, de muerte del otro. La falta, a ver, fíjate bien, ¿okay? Alguien, un bebé que haya padecido una falta extrema de amor y cuidados, ya ahí lo que se desarrolla no es deseo. Y ahí se puede desarrollar, pues, algo patológico completamente. Se puede desarrollar una psicosis. O se puede desarrollar una pulsión de venganza contra el universo, contra el mundo. No es un deseo. Aquello que creó esa falta tan extrema no fue ya del orden del deseo, es otra cosa. Repito que me resulta difícil pensar en que el deseo inconsciente pueda orientarse hacia la destrucción. Me es difícil. No descarto que pueda haberlo, pero me es difícil pensar. Más comúnmente, además de que en las acciones humanas usualmente no está presente una sola cosa. Usualmente está presente, eh, por ejemplo, en el encuentro, los encuentros de pareja, vamos a poner encuentros de pareja, puede estar el deseo, pero es frecuente, digamos, que puede estar el deseo, pero puede estar también el amor. Sobre todo en la mujer, en general, es fundamental el amor. El hombre no es que no esté, pero no, a veces, pues, es distinto, pues. Pero bueno, lo cierto es que puede estar, se me perdió, aquí está, bueno, eh, puede estar, ajá, Laura, ajá, en el encuentro de pareja, puede estar, puede haber, usualmente hay deseo, hay amor, puede haber goce también. Usualmente hay goce, no solo el goce del cuerpo, el goce físico del cuerpo, sino que puede haber allí dolor. Por ejemplo, están los rasgos sin que alguien sea necesariamente sádico o masoquista, puede haber rasgos masoquistas. Pequeños rasgos, bueno, qué sé yo, pues a alguien le puede gustar que le jalen el pelo, que le den nalgada, pues, qué sé yo, pues que le pellizquen muy duro los pezones o las tetillas. Es algo del orden del dolor, sin necesidad de ser masoquista o, este, o sádico. ¿Eh? O puede estar presente, por ejemplo, el que una persona se excite con una prenda, que puede tener un rasgo fetichista. Fíjate que hay, en el mero encuentro sexual usualmente están presentes el deseo,
frecuentemente, no siempre, pero puede estar el deseo, el amor, si es que hay una pareja en la que hay amor, puede estar el goce en múltiples, la manera en que goce para cada cual. O sea, oye, tú que me trataste como un objeto y entonces que yo no, eso era lo que tú me tratas como objeto, tiene un goce. Entonces sigue pegada allí, hay un goce. Pegada o pegado. ¿Eh? Puede haber algo entonces de la estructura psíquica, porque lo que mencioné es de rasgos sádicos, masoquistas, o, o de, o de fetichismo, son rasgos de estructura. Entonces, usualmente, pues se ponen en juego muchas cosas. Ok, entonces, gracias, Laura. Berenice. Sí, quisiera preguntar, porque me parece que no me queda muy claro, esta frase que creo que es de Lacan, que dice que el deseo humano es el deseo del otro. Y siento que no me queda claro porque, por ejemplo, cuando usted menciona sobre su paciente que después de 5 años empieza a hablar de lo que desea, que por ejemplo es ir a caminar, leer y estas cosas, eh, ¿cuál sería la diferencia previo a eso cuando ella hace lo que tiene que hacer? Porque ahí cuando es que hace lo que tiene que hacer, entiendo que es también satisfacer una demanda del otro o un deseo del otro. Pero también cuando habla de su deseo, pues según esta frase sigue siendo el deseo del otro. O sea, no encuentro la diferencia cuando hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos entre comillas, al final es el deseo del otro. Y cuando hablamos de encontrar mi deseo, pues también, de acuerdo a esto, el deseo es el deseo del otro. ¿Cuál sería la diferencia? Ok, bueno, la No sé frase, si es... el deseo es el deseo del otro, tiene Ajá, múltiples significados. ¿Okay? Entonces, empecemos por ahí. Por ejemplo, el deseo es el deseo del otro. Voy a poner el sentido más trivial. El deseo es el deseo del otro, es el desear a otro, por ejemplo. Es el desear a una persona, por ejemplo. Ese es un sentido. El deseo humano es desear a otro. Ese es un sentido trivial. Un segundo sentido es el deseo, es el deseo del otro, es desear, ser deseado por el otro. Mi deseo, entonces yo veo que desea el otro, yo veo que desea mi mamá, yo trato de adivinar qué es lo que desea mi mamá. No hay manera, pues, o mi mujer, pues. No hay manera, pues, coño, no le adivino qué es lo que quiere, pues, y entonces le traigo una cosa, no me dice que no. Y entonces le traigo y entonces se queja. No hay manera. El deseo es el deseo del otro. Yo trato de adivinarle cuál es el deseo. Entonces, mi deseo, en ese caso, está siendo el deseo que yo le adivino. Yo no sé cuál es, pero yo se lo adivino. Y adivino mal siempre. ¿Eh? Entonces, gracias a eso se mantiene, bueno, hasta que me canso, ¿no? Me cansé, yo no voy más con esto. Ese es otro deseo, otro sentido del deseo, el deseo del otro. Ese es clave. ¿Eh? Otro más, que es parecido a este, es el que yo puse el ejemplo. Oye, un colega mío habla, eh, habla alemán y habla muy bien, y para mí eso es algo admirable. Yo envidio eso y deseo eso. Entonces, estoy deseando eso. Bueno, puse ese, pero es muy frecuente. Bueno, uno entre las chicas o los chicos, pues, pero el chico se compró, los chicos del colegio, un segundito, nada más termino este ejemplo y te doy la palabra. Este, se- Todos tienen un iPhone, yo también quiero un iPhone. Es el deseo del otro. A ver, todavía te estoy respondiendo y quedan varios sentidos. Sigue, Berenice. exacto. Y yo lo había entendido como el deseo es eso que el otro me dijo que era importante. Así lo entiendo yo. El deseo
humano es el Fíjate que no deseo es del tanto que otro. me lo diga que es importante. Si me lo dice, No, ya no es un deseo. a lo mejor no lo Fíjate bien. dice. Vamos ahí, momentico. Un momentico. Tú tienes que estudiar y tienes que ir para la escuela. Eso no me genera deseo a mí como niño. Tienes que ir para la escuela porque sí. Que Eso no me aunque no lo genera deseo. diga, aunque no lo diga, pero está implícito en el lenguaje, en lo que Ajá. actúa, Fíjate, ajá, y vamos a ver. entonces como que quiero Vamos, satisfacer al otro, pues para que me quiera, de alguna manera. esa es una buena deducción, es una buena deducción. Este, a ver, uno de mis nietos pusieron un video de, bueno, voy a cambiar de ejemplo. En el colegio, pues, en el colegio, en un colegio, pues entonces se valora mucho muchas cosas, pero una de ellas es, bueno, el deporte y los instrumentos musicales, el arte, qué sé yo. Se valora mucho eso y hablan bien de eso. Y ponen, oye, aquí está Luisito, mire, que va a interpretar la mandolina y, oye, y, bravo, bravo. Entonces, los otros niños captan que hay un deseo del adulto, en este caso de la comunidad escolar y de los padres que también aplauden, que admiran eso. Entonces, él también desea eso. ¿Eh? Ok, Laura, que también se tiene que retirar y Gabriel. Ok, gracias, Laura. Te esperamos en la próxima, no falta. Ok, ajá. Ahí sí se acerca más. No es que me lo digan, si me lo dicen, se pierde el secreto. Eh, eh, este, mm, la madre, la madre, eh, bueno, la madre hace muchas cosas y la madre no sabe qué quiere, pero bueno, hace muchas cosas. Y el niño trata de adivinar qué es lo que quiere inconscientemente, lo que él interpreta. Esto es fundamental. Fíjate, si un niño interpreta que la madre o que los padres este, lo ven, um, a ver, tú eres bruto, es porque no entiendes. El niño puede interpretar inconscientemente que sus padres quieren que sea bruto. Eso constituye el fantasma, dicho sea de paso. Pongo un contraejemplo pues bastante fuerte. Bueno, hay otras, pero te voy a poner la última, la más compleja, pero es la más importante en psicoanálisis de todas esas, es que tenemos un gran otro instalado dentro de nosotros. Y en ese gran otro está escrito los deseos. Los deseos del otro social, familiar, están instalados allí dentro de nosotros. Entonces yo sigo queriendo complacer a ese gran otro que está ahí. Bueno, yo me lo pongo aquí como una manera metafórica, porque eso no está ahí pues, en ningún lado, pues, como creía Freud en psicología, proyecto de psicología para neuróticos. Entonces, bueno, eso en parte pues respondo tu pregunta, sí, Berenice. Gracias. A ver, Mar que asienta con la cabeza, se ríe, está pensando muchas cosas. Y Eugenia, que nos tiene castigado hoy, que no nos quiere preguntar. No sé, sí quiero preguntar. A ver. Sí, acerca de la relación de deseo y goce, pareciera como que, o sea, si voy, quiero lograr un deseo, pero el goce también es dolor. Entonces pareciera contradictorio esta relación. Si yo logro mi deseo, también obtengo un goce que es doloroso. ¿Qué es el goce? Una reminiscencia, algo que yo creé, un vacío. ¿Cómo van deseo y goce?
Bueno, Que lo quiero lograr, pero al mismo tiempo no. me estás poniendo en un aprieto. Me estoy arrepintiendo de haberte estimulado a que me preguntara. No, mentira, excelente pregunta, Benny. Mira, el goce es otro concepto, otra noción súper compleja. Empezando, el goce no es el término español, el bello término español, goce de la vida, goce de una buena comida, goce de un buen vino, goce del aire, goce del amor. El goce lacaniano, ¿no? El goce lacaniano fundamental es un dolor, un maltrato, un tormento que está pegado y que no me lo puedo sacar. En ese tormento, en ese sufrimiento, en ese castigo, hay un placer paradójico que el sujeto no se da cuenta porque lo sufre, pero hay algo extraño ahí, misterioso. ¿Okay? Ese es básicamente el goce lacaniano. Yo decía que el deseo, el desear tiene un goce pero chiquitito, o sea, no es un goce así espantoso, pero es como un dolor. Cuando uno desea algo y no lo tiene, siente como un dolorcito. Y si es muy intenso, el dolor pues, se puede hacer más fuerte. No llega pues al término de ser un goce espantoso. Es porque ese término goce, aún dentro del campo lacaniano, también tiene otros significados. Se habla del goce de los cuerpos, el goce físico del cuerpo. Entonces, eso nos enreda más la cosa, pues, ¿ok? Pero te voy a... Es algo, vamos a volver esto, pues uno de las clases del próximo curso vamos a dedicarla al goce. ¿Okay? Hay otra frase de Lacan con la que lo voy a enredar, fíjate. Solamente el amor permite al goce acceder al deseo. Es otro de los aforismos de Lacan. Solamente el amor permite al goce acceder al deseo. Explicarlo así en pocas palabras es imposible, pero bueno, puedo utilizarlo un poquito para acercarme a una de las muchas respuestas posibles. Fíjate bien. En las relaciones de pareja, pues están metidas las tres cosas: amor, deseo y goce. Yo les puse el ejemplo. Está el deseo. Si está completo, está el deseo pues, por la otra persona, por sus besos, por sus caricias, por sus maltratos, pues deseo algo, pues, su mirada, su pestañeo, pues, dice yo. Dante por un pestañeo de Beatriz, bueno, se enloqueció y, bueno, pues, pero puede estar también presente el amor, que es de otra dimensión. El amor tiene que ver con el sujeto. El deseo va más por el cuerpo, aunque no están disociados. Entonces, el goce, pero en el goce está tanto el goce físico, el goce que se experimenta, las emociones, eso intenso que se experimenta en el cuerpo, no meramente el placer físico, sino lo que se experimenta completo en el cuerpo, que puede tener una componente de dolor. Y del goce, el goce general que tiene todo sujeto normal tiene un goce. Tienen, por ejemplo, en parte porque tenemos fantasmas, todo fantasma está ligado a un goce. El fantasma hace gozar un poco. Y el síntoma que sea, tiene goce. Entonces, en el encuentro, entre los cuerpos, entre las parejas, el amor puede permitir que el goce, que el goce ceda un poco y dé lugar al deseo. Permite que se ponga en juego el deseo. Sé que con esto no te doy una respuesta clara, pero bueno, te dejo el deseo ahí, te dejo la falta intacta. Ok, bueno, pues algo más. Lucía de Tucumán ha estado calladita. Aquí hay algunos que nos castigan siempre con su silencio. Eso nos crea falta, entonces también es necesario.
Bueno, gracias Carmen, que hoy pues, no pudo entrar temprano, que Carmen también hace muy buenas intervenciones, José Carlos, Jean González, eh, Alejandra, bienvenida, pues, Denise, Mar, y Andrea, tu amiga, también estuvo temprano, estuvo la mayor parte. Bueno, muy bien, entonces la próxima clase sí va a ser el 20 de noviembre. ¿Ok? Yo se lo recuerdo en el correo, pero a veces no lo leen, no se dan cuenta. Algunos no se leyeron y no se dieron cuenta de que hoy había clase. Bueno, felicidades entonces. Muchas Chao. gracias. Adiós. Bueno, pues gracias. Hasta luego. Gracias, saludos. Bueno, vamos a leerlo. Disculpa, tengo que... Ok, bien, hasta luego. Hasta luego, Alejandra.